La ocasión anterior vimos cómo el primero de los terrenos de esta parábola se presentan o representan aquellas personas que, aunque son expuestas a la predicación del Evangelio, la dureza de su corazón no regenerado no permite que la semilla penetre en su corazón. Y dice la palabra que venido el malo, bombardea su mente, veíamos, con excusas y ataques, incluso hasta hacia el mensajero, a fin de impedir que esa palabra que ha sido expuesta penetre más allá de la mente de esta persona y llegue y haga eco en su corazón. Pero, como veremos, en esta ocasión, en la parábola, la semilla que cayó junto al camino no es la única que no produce fruto. No es la única que no produce un fruto digno de la semilla, sino que también hay otro siguiente grupo que cae un poco más allá, pero que tampoco produce fruto. Acompáñenme a Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. Dijimos en la ocasión anterior que queríamos tomar Mateo como nuestra base de operaciones. Queríamos tomar Mateo, hermanos, como el punto de partida y nos íbamos a estar auxiliando de los demás evangelistas para meditar en esta parábola. Dice Mateo capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Hasta allí. En la ocasión anterior, hermanos, estuvimos meditando en la semilla que cayó junto al camino. Esta que se encuentra en el versículo 4, que dice que mientras sembraba, parte de esa semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Veíamos que este camino duro representa la dureza del corazón del hombre, la dureza de ese corazón no regenerado que no recibe la palabra, un corazón tan duro que la palabra no puede penetrar allí. ¿Y qué es lo que sucede? Dice el Señor que vienen las aves del cielo y se la comen. Y luego el Señor nos explicó que estas aves representan al enemigo, este enemigo que viene y toma esta palabra, se la devora y no permite que siquiera pueda germinar en el corazón del hombre. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a ver la siguiente semilla, dice el verso 5, que es la que cayó en pedregales. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero antes de continuar, hermanos, quisiera recordarles que debemos asociar esta siembra con la siembra del trigo y de la cebada, antes que asociarla con la siembra que para nosotros es más conocida como la siembra del maíz. Y que debemos pensar cuando leemos esta parábola no
en el sembrador que nosotros conocemos allí en los valles, en la milpa, en esos valles de nuestro país que son pues hermosos y fructíferos, sino que debemos pensar, hermanos, en un sembrador que está sembrando en un terreno semidesértico como lo es el Israel, y lo era el Israel aún de tiempos de nuestro Señor, que está lanzando la semilla, y que esta semilla, repito, no está cayendo en una tierra amplia, negra, con surcos, hermosa, no, está en una tierra que es casi semidesértica. Hay piedras por todos lados y en algunas ocasiones no las piedras que nosotros le llamamos piedra de Castilla que tenemos en nuestros lotes o terrenos o nuestras casas, sino en muchas ocasiones son como losas, es piedra como si fuera arena, o más bien como si fueran bloques compactados de arena muy, muy duro. Y imaginen pues ustedes una especie de desierto en donde en muchas zonas hay piedras, pero de esas piedras cafés, de esas piedras marrones como losas, y que algunas están como destecatándose. Adicionalmente, hermanos, ya vimos que el sembrador es en primera instancia el Hijo del Hombre, como ya lo vimos. Y como figura veíamos que por extensión también está incluido todo aquel predicador que predica el Evangelio, que anuncia el Evangelio, y así como todo verdadero creyente que esparce la palabra de Dios entre sus amigos, entre sus familiares, entre sus compañeros de escuela o de trabajo. El sembrador, pues, veíamos que es todo aquel que esparce la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También vimos, hermanos, que la semilla, como nos indicaba Lucas, es la palabra de Dios. Vimos que la semilla del verdadero Evangelio es la única capaz de producir vida en el corazón del hombre. Vimos que ningún otro discurso posee la capacidad de producir vida, sino lo único que podrán producir es un fruto tan falso y corruptible como el de la semilla misma que se siembra de ese falso discurso. En otras palabras, cuando no es el Evangelio verdadero lo que se anuncia, y se anuncia cualquier otra cosa, cualquier otro discurso, se obtendrá un resultado o un fruto acorde a lo que se sembró. Pues ya nos dice la Escritura que lo que el hombre sembrare, esto va a cosechar. Se siembra un evangelio corrompido, entonces se va a cosechar una planta corrompida también, un fruto corrompido, un supuesto cristiano corrompido. Ya nos dice el apóstol Pedro ahí en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 23, que nos dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la palabra de Dios, pues, hermanos, la que nos hace renacer. Es el anunciamiento del verdadero evangelio no adulterado, el que produce la vida en aquel que lo escucha. Y bueno, vimos todas estas cosas la ocasión anterior. Pero ahora el sembrador, al esparcir la semilla, en esta ocasión, ahora ha caído en pedregales, nos dice Mateo. O como nos dice Lucas, ha caído sobre la roca o sobre roca. Noten, hermanos, que esto es importante, porque Mateo nos dice, el verso 5, y parte cayó en pedregales. Para nosotros, pedregales puede ser un espacio de terreno en donde hay muchas piedritas, piedras regulares, piedras a lo mucho tal vez así de grandes, unos 15 o 20 centímetros de
de diámetro. Pero Lucas en ese aspecto es un poco más específico y nos dice que la semilla cayó sobre la roca. Y aquí es donde cobra sentido lo que trataba de recordarles hace un momento, de que debemos pensar que el sembrador no está sembrando en el terreno que usted tiene ahí en el patio de su casa o al otro lado de su casa. No, recuerden que el sembrador en este caso está sembrando en una tierra semidesértica. Como les decía, imaginen más o menos, si no podemos imaginar algo así, como esos paisajes del territorio del estado de Colorado o de Utah en los Estados Unidos, esos espacios desérticos, solos, sin árboles, secos. Tampoco quiere decir, hermanos, que era algo completamente seco, ¿no? Evidentemente, si se estaba sembrando, pues había posibilidad de crecimiento. Pero piensen entonces en que en ese terreno que se está sembrando, hay secciones donde hay losas, hay piedras grandes que están allí. Y como suele suceder, el polvo, la tierra cae sobre ellas y la piedra suele quedar cubierta con una ligera capa de tierra. Y lo que nos está diciendo la parábola es que esta semilla, al ser arrojada, cayó sobre la piedra y la piedra arriba tiene un poco de tierra y la semilla cayó allí. ¿Sí? En esta parte de terreno evidentemente no puede ser ablandada. Aunque el sembrador aró y preparó su tierra, esa parte no puede ser preparada porque es piedra. Necesita sacar toda la piedra para hacer eso. Y por consiguiente, cuando la semilla cae allí, aprovecha solamente la poca tierra que está sobre la piedra. Pero es imposible que profundice más, pues la piedra se lo está impidiendo. ¿Sí me explico? Así, buscamos pues primero que tengamos en mente qué clase de escenario se refiere. No es, repito, ese escenario de nuestros patios llenos de tierra con varias piedras alrededor, ni siquiera incluso ese escenario donde mucha gente echa grava en la tierra para que no salga el pasto y hay mucha grava y eso es pedregoso. No, está hablando de un terreno donde hay mucha piedra, donde hay muchas piedras, losas de piedra grandes y están un poco cubiertas con tierra. La semilla cayó allí y no puede hacer mucho. Recuerden, hermanos, que la tierra es el corazón del hombre, como habíamos visto la ocasión anterior, según nos enseña el versículo 19 de Mateo. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Así pues, esa pequeña ese pequeño reducto de tierra, pero junto con la piedra, también es el corazón del hombre. Y como podemos observar, en este caso, ha avanzado un poco más que el anterior. Pues en el anterior, la semilla cayó y ni siquiera pudo enterrarse, ni siquiera pudo germinar. En este caso, como nos dice la Escritura, ya germinó. ¿Se dan cuenta? Dice el versículo 5, están ahí, en la segunda parte del verso 5. Y brotó pronto. ¿Se dan cuenta? En la anterior no brotó. En la anterior, las aves se la comieron antes de que pudiera hacer algo. Ahora parece que ya avanzamos un poco más, pues la semilla cayó allí y la tierra está un poco blanda y la semilla ya brotó. Y parece, alguien dirá, no, ya ahí la llevamos, ya vamos avanzando. Pero hermanos, la realidad es que aún, como vamos a ver,
no hay fruto de vida. Aquí hay suficiente tierra para que la semilla se introduzca. El hombre ya no es tan duro que rechaza la semilla, sino que en efecto, dice la Escritura, la recibe. Ya no estamos hablando de aquellas personas que tal vez maldicen al escuchar el Evangelio. Ya no estamos hablando de aquellas personas a las que les queremos hablar de la palabra y luego nos dicen, no, yo tengo mi religión, a mí no me hables de esas cosas. Ya no estamos hablando de personas que cuando escuchen el Evangelio dicen, no, váyanse a otro lado con esas cosas. Ya estamos hablando ahora, hermanos, de personas que ponen el oído, personas que escuchan y que no solo eso, escuchan con gusto. Les gusta escuchar. Les agrada oír la palabra. ¿Recuerdan que esto también le sucedía a Herodes? Dice la palabra de Dios que cuando Juan el Bautista estaba predicando, mucha gente no lo quería. Pero Herodes lo llamaba de vez en cuando, porque dice que le agradaba escucharlo. Le agradaba oír la palabra, le agradaba oír el mensaje. Se le hacía bien. Oye, está bien ahí lo que predican. Pues era entretenido para él de cierta forma, o tal vez coincidía con su forma de pensar. Ya lo escucha. Esto es, aquí hay tierra que está recibiendo la semilla. Y esta semilla, además, comienza a germinar. Noten, no solo la recibe y se muere allí, porque a veces sucede, ¿no?, que la semilla entra en la tierra y se muere, y allá adentro se murió, por la razón que ustedes quieran expresar. Pero en este caso ya germinó. Y nuestro Señor Jesucristo nos explica que este tipo de personas reciben la palabra, son las que reciben la palabra hasta con gozo. Miren ahí en el versículo 20, ¿están ahí? Dice el verso 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, dice el Señor. Estas son personas que vienen a la iglesia, personas que escuchan la palabra de Dios y les agrada, no les desagrada, les agrada. Personas que están dispuestos a creer, vamos a decirlo así, hasta cierto punto. Son personas que están dispuestas a dar crédito a lo que se les ha enseñado, a lo que se les ha dicho. Y dicen, bueno, tienes razón, es cierto lo que dices. Bueno, es cierto, la Biblia, me acabas de mostrar que la Biblia dice que esas imágenes y esas estatuas son ídolos. Y pues, sí, tienes razón. Reciben la palabra. Oyen y dicen, no, mira, la Biblia dice a los hijos que obedezcan y honren a sus padres. No, sí, no, es cierto, eso es verdad. Y las personas reciben la palabra con gozo, les gusta, les agrada. Alguno de ellos en cierta ocasión decía que empezaba a ir a la iglesia porque cuando llegaron a la iglesia estaban hablando sobre la conducta de las esposas para con sus esposos. Y dijo, no, ahí está muy bien. Mira cómo les están diciendo a las mujeres que deben comportarse. Oh, no, esa es la iglesia verdadera. Vamos ahí. Pero cuando luego empezaron a hablar sobre los esposos, ustedes ya imaginarán lo que sucedió. Estas personas pueden tener un buen sentido de la religión o de la espiritualidad y
al escuchar los rectos razonamientos de la Escritura, se dan cuenta de que son correctos y que son justos. Y al tener lo que se podría llamar como una buena conciencia, entonces actúan en consecuencia y dicen, sí, está bien allí, vamos a escuchar. ¿Saben? Hay personas que de por sí son como muy religiosas. Es decir, que desde que estaban allá en el catolicismo, en algún otro lugar donde estuviesen, eran personas que se les daba eso de la religión. Personas que, por ejemplo, ya que la mayoría venimos de estas denominaciones o estas religiones como el catolicismo, personas que se les daba eso de andar allí en misa todos los domingos o todos los días. Personas que se les daba andar ahí dando la doctrina, andar ahí en el templo haciendo, deshaciendo, dando pláticas, esto, lo otro. Hay personas que se les da eso. Personas que por sí mismas se sienten como que valoran la religión, la espiritualidad, y hay gente aún entre los impíos, no sé si ustedes los han escuchado, que dicen, yo la verdad, yo me considero alguien espiritual. Y luego empieza a decir su sarta de cosas, pero es una realidad que hay personas que de manera, digamos que natural, en su carácter, en su personalidad, tienden a la religiosidad o a la espiritualidad. Y cuando este tipo de personas, que hasta cierto punto son sinceras, puesto que aquellos que están, como les llaman, como cucarachas de templo, ahí metidos en la religión, en la iglesia, no lo hacen porque les van a pagar, porque de hecho no les dan nada. Ni lo hacen porque si no les van a dar un castigo. No, de verdad ellos quieren hacerlo, son sinceros cuando lo hacen. Créanlo, son sinceros de verdad. Les gusta eso. Y en ese sentido, cuando ellos son expuestos a la palabra de Dios y no tienen ese corazón duro de rechazar la palabra, y alguien les muestra la palabra, ellos razonan y dicen, bueno, es cierto, tiene sentido lo que me dices. Y ese tipo de personas tienden entonces a inclinarse, a decir, bueno, pues yo he buscado a Dios todo este tiempo, dicen ellos. Ya sabemos que esto no es así, ¿verdad? Pero escuchan y dicen, no, pues a mí me parece que es mejor allá, vamos allá. Y se trasladan y entonces empiezan a escuchar la semilla, el Evangelio, la palabra de Dios. Pero el gran mal de este tipo de terreno es que, aunque bien ha recibido el mensaje de la palabra, este no cobra profundidad. Aunque sí ha recibido la palabra, ya no la rechazó, la está escuchando, la está recibiendo, este mensaje, hermanos, no llega a lo profundo del corazón, sino que solamente se queda al nivel de la mente, se queda al nivel del razonamiento, al nivel de los pensamientos. Ese mensaje, esa palabra que escuchó, se queda al nivel de el estoy de acuerdo con lo que dices, pero la verdad es que tengo muchas cosas que hacer para ir a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Esta persona es capaz de razonar y decir, tienes razón en lo que dices, pero pues tengo muchas cosas que hacer. ¿Me explico? ¿Se dan cuenta? Esta persona ha podido razonar, ha podido entender, pero esa palabra que entendió le hizo sentido en su mente, no le hace sentido en su corazón. No le hace sentido para decir, bueno, esto es tan cierto que voy a dejar todas mis ocupaciones para ir a buscar al Señor. No ha descendido a su corazón, solo está en su mente.
En su mente le parece que es razonable y que es correcto y que es cierto lo que dicen. Pero no es tan cierto como para moverme a mí a hacer algo más. ¿Me explico? Es, como les decía, a esas personas que en ciertas ocasiones se les habla y supuestamente se les evangeliza y se les dice: mira, tú sabías que la Iglesia Católica está mal. ¿Sabías todo lo que hicieron en la Inquisición? Mira todo el daño que hacen. Mira cuántos sacerdotes han salido así, de esta otra forma. Y entonces la persona empieza a razonar en su mente y dice: bueno, pues sí es cierto. No, bueno, pues si esto es así. No, pues y entonces, si lo entiendes, ¿por qué sigues allí? Bueno, pues sí, tienes razón. Pues lo correcto es que no esté en un lugar donde el pecado abunda y es evidente que está por todas partes. Y dice: bueno, pues está bien, me salgo de aquí. Bueno, como decíamos, ciertamente esto ya es un avance. Es bueno, porque de aquella persona que dice: no, sí, yo sé que hay un montón de padres de esta manera y de esta otra, pero ¿qué le vamos a hacer? O el que dice: no, sí, yo sé que aquí en esta congregación donde yo voy, pues hay un montón de pecado por todas partes y las cosas no se hacen como se deberían de hacer, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Si se dan cuenta, aquel ya tiene un corazón duro y dice: no, para mí eso no. En cambio, este otro ya ha escuchado, esa palabra hace sentido en su mente, pero se queda en su mente. Niños, ustedes saben que la plantita obtiene sus nutrientes necesarios de la raíz y que la vida misma de la plantita depende de la raíz, ¿sí o no? Y que para ello es necesario que la raíz profundice en la tierra a fin de alcanzar la humedad que hay bajo la superficie de la tierra. Porque saben ustedes, niños, que a medida que la raíz va introduciéndose más abajo y más abajo de la superficie de la tierra, la raíz va a encontrar más humedad. Y en la mayoría de las plantas, la raíz llega a tener la misma longitud enterrada hacia abajo que lo que tiene por arriba, y en algunos casos hasta más. ¿Por qué? Porque la raíz se introduce en la tierra en búsqueda de la humedad y de los nutrientes. Y así dice el Señor que en este caso la semilla cayó en donde la tierra solo es una leve capa de tierra. Y la raíz intenta penetrar esa capa, pero enseguida se encuentra con la piedra. ¿Y qué hace? Allí topa. Ya no puede profundizar más. Ya no puede entrar más, porque no tiene la fuerza para destruir la piedra y para abrir la piedra. Y allí tenemos, niños, ¿han visto ustedes esos matorrales que crecen encima de las piedras grandes? Que casi ustedes las agarran y prácticamente con 2 dedos las pueden arrancar. ¿Por qué? Porque no tiene raíz. Porque esa raíz no pudo penetrar la piedra. De la misma manera, el mensaje de la palabra de Dios, habiendo sido razonable para la mente, debe enseguida descender al corazón para que así lo regenere y lo transforme. Pero si no puede descender al corazón, entonces no puede haber esa regeneración y esa transformación. En ciertos lugares se tiende a pensar que estos 4 terrenos que nos menciona la parábola son 4 tipos de cristianos. Pero como veremos al final, esto no es así. No, las 4 tierras no son 4 tipos de cristianos, sino de todas ellas, solo una de ellas es cristiana.
las demás no lo son. Pero es que había una plantita, sí, pero en este caso, el siguiente lo vamos a ver después, pero en este caso, la plantita brotó con la tierra que tenía disponible ahí encima, pero no pudo penetrar más al fondo, no pudo penetrar más abajo. La palabra le sonó razonable, la palabra le pareció correcta, la palabra le pareció algo justo, digno. Es cierto lo que dicen. Ahora que estaban hablando de los atributos de la justicia de Dios, alguien dijo, no, sí es cierto, es justo lo que están diciendo, eso es justicia, así, así, pero pues yo tengo otras cosas que hacer. ¿Sí me explico? Esa palabra, esa raíz no penetró lo suficiente para producir un cambio en el corazón. Solo llegó al nivel de la mente. Estoy de acuerdo con lo que dicen, pero tengo otras cosas más importantes que hacer. Ahora, esa aceptación mental de las verdades y de las doctrinas bíblicas, aun que sean las más sanas, no salva a nadie. Y debemos decir también, hermanos, que existen personas que dirán, bueno, es cierto lo que dices, voy a ir, y empiecen a venir. No solo aquellas que rechazan y dicen, no tengo tiempo para ir, mejor me quedo en mi casa, aquí estoy más a gusto. Hay personas que sí llegan a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque esa plantita creció, ¿sí o no? Esa plantita brotó, dice. Se ve una planta, algo que parece que como que le tira a ser cristiano. Esto significa que esta persona seguro empezó a venir a la iglesia, empezó a acercarse a la iglesia, le pareció bien. Escuchó las doctrinas, le parecieron buenas, escuchó la palabra, le pareció bien. Pero ojo, la aceptación mental en la mente, la razón de las verdades y las doctrinas bíblicas no salva a nadie. Los demonios también entienden las doctrinas de la gracia y las 5 solas y aún están condenados para toda la eternidad. ¿Me explico? Así que entender estas cosas a un nivel mental, conocer la Biblia a un nivel mental, incluso aprenderse la Biblia a un nivel mental, eso no salva a nadie, ni lo hace cristiano a nadie. El diablo se sabe mejor la Biblia que usted y la puede recitar mejor que usted. Y puede agarrar un tema y citarle todos los versículos mejor que usted y que yo. Eso no salva a nadie, porque todo está al nivel de la mente. En su mente puede aprenderse esas cosas, puede razonarlo y puede entenderlo, porque Dios nos concedió eso como las facultades de la mente, pero eso no significa que sea salvo. Nos decía el antiguo pastor y predicador George Lawson, la fe que no lleva a los hombres a la santidad jamás los llevará al cielo. De esta misma forma, hermanos, todo ese entendimiento y aceptación de las doctrinas que no nos lleve a la santidad, que no nos lleve al temor de Dios, esa nunca nos llevará al cielo. Vivimos en una época en la que algunos han llamado a esta época una época de avivamiento.
de avivamiento de las doctrinas reformadas, se dice. Y algunos han dicho, estamos viviendo una época de avivamiento de las doctrinas reformadas, donde las doctrinas reformadas están teniendo un auge, un boom, dicen. Donde la teología reformada ha sido nuevamente reconocida y reivindicada por muchos a su lugar de preeminencia. Pero me temo que muchos hermanos en este movimiento han sufrido solamente una reforma en la mente. Pues como hemos dicho en otras oportunidades, hermanos, las doctrinas bíblicas son razonables. Cada una de ellas, como un rompecabezas, se embona con la otra y hace una teología sana, correcta, racional, razonable. Y dice uno, esto es así, es correcto, es cierto. Pero de allí que lo entienda a que descienda a su corazón y el Evangelio le transforme, eso es algo diferente. En la superficie se puede manifestar credulidad. En la superficie puede parecer un cambio de conducta, pero bajo la superficie el corazón sigue igual de duro como la roca. La palabra no penetró lo suficiente. Se ve como un arbolito allí saliendo. Por fuera, en la superficie, parece que la cosa va caminando bien. Pero en el interior, debajo de esa pequeña capa de tierra, donde la raíz trató de sobrevivir, hay un corazón duro. La palabra no penetró lo suficiente, no penetró más allá de la mente hasta llegar al corazón. La raíz de la semilla de la palabra de Dios no se clava en el corazón, pues este sigue siendo de piedra y solo le queda intentar desarrollándose en la superficie. Solo le queda a la plantita y a la raíz tratar de extenderse en la superficie lo que pueda y aprovechar la tierra que pueda para sobrevivir. Porque el corazón sigue duro y no se ha quebrantado. Entonces, pues en el exterior, en la superficie, solo le queda parecer que la raíz de verdad está entrando. La raíz de la palabra de Dios no puede penetrar en ese corazón de piedra, y esto es porque hay más piedra que tierra para la semilla. Y las piedras impiden a la raíz profundizar en un corazón duro, pero aún así, desafortunadamente en el evangelicalismo de nuestro tiempo, son declarados cristianos. Son declarados salvos y nacidos de nuevo, todos aquellos solamente porque ya se ve un poquito ahí de plantita. Y hay personas que ya están viniendo a la iglesia, ya tienen un poco de tiempo y porque están asistiendo, piensan y dicen, no, mira, ahí está la obra, es cristiano. Pues sí, dice la Escritura que brotó pronto, que salió y se ve y parece en el exterior, en la superficie, que va apuntando para cristiano. Pero qué desafortunado pues es que al ver esto no se espere a observar su constancia, a observar su testimonio, a evaluarle de una forma
más concienzuda. Y a partir de entonces se les empiecen a declarar como cristianos, como creyentes. Y la desgracia de eso es que esa persona a partir de allí va por la vida diciendo que es creyente, porque le hicieron pensar que ya era creyente. ¿Me explico? Pero lo que pasó solamente es que tiene su corazón duro y la poquita tierra que había arriba hizo que esa palabra que oyó le germinara y le gustara y le tal vez produjera algún cambio externo en su vida. Esta persona por fuera parece diferente, habla diferente ya, pero sigue siendo el mismo obstinado de siempre. Ya no dice malas palabras, pero sigue siendo la misma iracunda de siempre. Ya usa tal vez algún otro tipo de ropa diferente, pero sigue siendo la misma desobediente de siempre. Ahora se sabe versículos de la Biblia o hasta salmos, pero sigue siendo el mismo corrupto de siempre. Y las características de su corazón siguen siendo las mismas. Y por eso es ahora cuando el Señor Jesucristo añade la inevitable consecuencia de que no haya profundizado esa raíz, y nos dice en el versículo 6, pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Allí está el fin de este resultado, de esta profesión de fe, de esta planta que sí germinó, sí parecía que estaba buscando al Señor, sí parecía que le estaba echando ganas, pero duró poco. Ese gozo solo le duró 6 meses. Ese entusiasmo de buscar y de seguir al Señor solo le duró 8 meses. Y ahora, en el mejor de los casos, simplemente está ahí sentado en la silla sin hacer nada. Cuando viene. Miren cómo dice el versículo 21 de Mateo ahí mismo. El Señor nos dice qué significa esto de que no tiene raíz y que sale el sol y se quema. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta supuesta fe, esta credulidad, no es capaz de resistir la aflicción, la dificultad. Ya, deja de asistir. Puede mostrar entusiasmo al principio, puede mostrar gozo y constancia. ¿Cuántas veces no hemos visto personas así, que después de cierto evento o eventualidad manifiestan constancia y vienen y vienen y vienen, pero esto es de corta duración? Y esto sucede generalmente con las personas que llegan a la iglesia a través de procedimientos y métodos carnales. Ven por tu milagro, ven para que Dios te resuelva esto, ven por esto, lo otro, o que vienen porque se les murió el familiar que era cristiano y les dijo, mira, mi última voluntad es que vayas a la iglesia. Ahí voy pues. O por alguna razón así vienen a la iglesia y ¿qué pasa luego? Pueden mostrar gozo, pueden mostrar cierta constancia, pueden mostrar afectos y llorar algunos de ellos, ¿sí?
mírenlos allí. Les tocó, entre comillas, el mensaje sensiblero que escucharon. Les enterneció el llamado al altar entre comillas. Y la música ambientada hizo correr sus lágrimas. Como esos mensajes que se dan a las familias y mira, perdona a tu padre. Si está aquí tu padre, pasen aquí, pasen al frente. Dile, te perdono por todo lo que me has hecho. Y luego se empieza la musiquita y se arma todo el ambiente, hermanos. ¿Quién no va a llorar allí? A ver, abrácense, abrázalo, dile cuánto lo amas. O sea, ¿quién no va a llorar así, hermanos? Pero cuando se encontraron con la disyuntiva de sufrir pérdidas por obedecer la palabra de Dios, entonces mejor se alejaron de la iglesia. Ya dejaron de venir. Porque dice el verso, viene la persecución por causa de la palabra. Y muchos pensamos que la persecución por causa de la palabra es que nos anden siguiendo la policía, el ejército, no sé, cualquier cosa. Y bien puede ser eso un caso muy exagerado, muy extremo, ¿no? de la situación. Puede alguien decir cuando se burlan de que es cristiano, bueno, tal vez puede ser, ¿no? Pero, hermanos, ¿qué más común tribulación y sufrimiento o aflicción no vive el cristiano por la palabra de Dios que cuando esas veces que tiene que decidir obedecer a Dios y sufrir las consecuencias, obedecer a Dios y sufrir pérdida, o mejor ya dejarlo así todo por la paz? ¿Me explico? Porque para que la policía y el ejército nos persiga, muchos están listos para salir corriendo con su mochila y escapar. Pero aquí se trata de la aflicción de la vida diaria en la que no recibiremos ese ascenso porque no vamos a trabajar los domingos, por ejemplo. Y el patrón me dice, si vienes a trabajar los domingos te voy a ascender y te voy a dar más dinero. Esa es la clase de circunstancias, hermanos, a las que nos enfrentamos los creyentes día a día. No andar corriendo delante del ejército, de los policías que nos andan siguiendo. Esa es la clase de tribulaciones, hermanos, que el creyente sobrelleva por la palabra de Dios. Ahora el gobierno ya no dice, te vamos a matar por ser cristiano, te vamos a perseguir por ser cristiano. No, simplemente ya no vas a ascender de puesto, simplemente no vas a ganar más, simplemente no vas a tener lo que tú quieres, simplemente no vas a poder hacer esto o esto otro porque si quieres hacerlo, tienes que ser como los demás. Tienes que ser igual de vivo o de tranza que los demás. ¿Me explico? Y aquellos que estaban ahí adelante, dizque en el altar, chillando y llorando y haciendo cuanta cosa, se enfrentan con esta situación donde o obedecen a la palabra de Dios y reciben mal, o sencillamente se hacen como lo hace todo el mundo. Allí encontramos, hermanos, la diferencia. No en el supuesto altar, sino allá en el mundo donde tenía que manifestar su obediencia. Podía haber mostrado pues entusiasmo, gozo, constancia, afectos, esfuerzo incluso, pero todo eso era temporal.
solo por un poco de tiempo y se esfumó. Es como una llamarada de petate, decimos. ¿Sí o no? Es un término muy común, como esa llamarada de petate que prende rápido y se ve grande, pero así de rápido también se apaga. Luego de ese corto tiempo, apenas cala el sol de los inconvenientes de ser fiel a la palabra de Dios en este mundo caído, y comienza a apocarse su esfuerzo. Apenas empieza a sufrir el sol de los inconvenientes de ser fiel a la palabra de Dios en su trabajo, y empieza entonces a apagarse su ánimo. Empieza a salir el sol de los inconvenientes de ser fiel a la palabra de Dios en su hogar, con su esposa, con su esposo, y comienza a marchitarse su cristianismo hasta convertirse, en el mejor de los casos, en un cristianismo dominguero. Porque lo que dice la Escritura es que se apagó, se marchitó y se murió. No dice se fue al mundo y abandonó la fe, la iglesia. En realidad su corazón siempre estuvo en el mundo, para empezar, pero en algunos casos dice, no, pues yo la verdad, pues ya no me agrada tanto esto, pero de regresarme a la católica, pues bueno, mejor. Yo ya me di cuenta que sí, de plano la católica sí, como que no. Y algunos, si le dijeron que la católica era la ramera del Apocalipsis, dicen, no, ni para qué ni volver. Pues ni modo, me aguanto aquí. Y en el mejor de los casos, ahí sigue, bien, por costumbre, por rutina, porque pues ya ni modo de regresar. Y por eso falta todas las veces que se le antoja o que puede. Y se vuelve un cristianismo dominguero. Nada más se acuerda de Dios cuando es domingo y hay que ir, por mi modo, pues ya que. ¿A cuántas personas no hemos encontrado que dicen que alguna vez fueron a la iglesia, pero ya no van a ningún lado? Andando evangelizando, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado con personas así, hermanos? Que dicen, sí, y uno rápido identifica porque le empiezan a decir algunas cosas coherentes sobre la palabra de Dios. Y uno dice, este sabe al menos Juan 3:16. Y al final, si se da la plática, termina diciendo, sí, es que yo antes iba a un lugar de esos. Ahí es. ¿De cuáles son ustedes? ¿Sí o no? ¿Cuántas personas, hermanos, no están en esa situación? Que ya no van a ningún lado. No vuelven a la católica porque ya saben que cómo está la situación, ¿no? Pero dicen, dejan de ir a la iglesia. Y el detalle es que luego que dejan de ir unos meses, luego ya les da más flojera ir otro tiempo, en otras ocasiones, es decir, después. Y luego ya más bien les da pena. Pero esto sin duda, hermanos, nuestro Señor estaba mostrando la realidad de la gente a la que se le expone la palabra de Dios. Las plantas que germinan con poca tierra, que son de corta raíz, no solo no obtienen suficientes nutrientes de la tierra,
Esto es que no crecen como deberían, sino que también son muy fáciles de arrancar y de morir. Son aún aquellas personas que, estando en ciertas congregaciones o iglesias, alguien le saca la lengua y dice, ya no volvemos a ese lugar. Mira cómo nos sacó la lengua. Porque no tiene raíces. Es fácil de arrancar. Cualquier problema, cualquier dificultad le hace que salga corriendo, huyendo de allí. ¿Me explico? No está arraigado, tiene un corazón duro, y lo que parece que es una plantita, en realidad solo está agarrada a la raíz de la superficie de tierra que está arriba del corazón duro. Así que no hay cristianos enanos, ni de la secreta, como decía alguien. No hay cristianos enanos. Esa planta, como no ha profundizado su raíz, no puede desarrollarse bien. Y alguien dirá, ¿y por qué? Alguien lo ha dicho. Es que como su raíz no crece, no puede desarrollarse bien y por eso son cristianos enanos. No existen los cristianos enanos, ni los cristianos en secreto, ni siquiera hay cristianos carnales, ni los cristianos de boomerang. ¿Cuáles son esos? No los conocía. Bueno, ¿cómo le hacen los boomerang? Pues ya ven que los lanzan y luego vuelven. Y alguien ha dicho de ese tipo de personas que vienen una vez, están unos domingos y luego se van 3 meses, 4, 5 y luego vuelven. Y luego se van otra vez y se están buen tiempo sin asistir a la iglesia y luego vuelven. Y se van y están así. Esas personas no pueden ser cristianos. No son cristianos. Estar en ese estado o en ese tipo de tierra es peligroso, pues a la mente del que lo posee le parece genuino, pero en realidad no ha afectado su corazón. En cierto lugar tenían a una persona que llamaban anciano o ministro, pero tenía literalmente como 6 o 8 meses sin asistir a la iglesia, y volviendo pues volvía otra vez igual a tomar lugar y participación en el liderazgo de cierta congregación. Y si ustedes le preguntaran, ¿eres cristiano? Sí, claro, pues hasta anciano soy. Y el peligro, pues, hermanos, radica que en su mente él dice, pues es que soy cristiano. Miren, soy una plantita. Me veo como planta. ¿Sí me explico? En su mente él piensa que lo es. Y no se da cuenta de que en realidad no es cristiano. Como alguien dijo que el pez no sabe que está mojado. El pez no sabe que vive en el agua hasta que lo sacan. Y eso es lo peligroso. Que yo para mí puedo pensar que sí soy cristiano, pero en realidad mi corazón no ha sido transformado por la palabra. Mi corazón no está arraigado en Cristo el Salvador. Nos dice Colosenses capítulo 2 versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y luego nos dice,
arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, andando en acciones de gracias. Es necesario echar raíces en Cristo, pues dice arraigados. ¿Qué es eso de arraigados? Viene de raíz, esa raíz que se echa en lo profundo, bien arraigados. ¿En quién? En Cristo, en nuestro Salvador, en que nuestra confianza no está en quién soy yo, en lo que he hecho o en cómo me he portado, sino en la gracia con la que Él nos hizo aceptos delante del Padre. Y noten también que dice arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Hermanos, qué cosa tan impresionante. Así para nuestro tema podemos dar esta aplicación, hermano, que es necesario que seas confirmado en la fe. Es necesario que no te quedes con tu propio juicio sobre tu conversión o tu salvación, sino que seas confirmado por la fe, que acudas a cristianos verdaderos y maduros que te puedan apoyar y ayudarte a discernir tu experiencia de salvación, que no te quedes pensando, pues es que yo soy cristiano y ya. Que alguien más te lo confirme, que alguien más maduro en la fe, un creyente verdadero, evidentemente. Si van y le preguntan al Cash Luna, pues hermanos, les va, para él todos son cabras, ¿sí me explico? Sin acudir a cristianos verdaderos, sanos en la fe, maduros, y decirle, hermano o pastor, ¿ve usted en mí marcas de salvación? ¿Seré yo de verdad cristiano? No sean como los que dicen, con que yo sepa que soy cristiano, con eso me basta. Que los demás digan misa. Hay gente así que dice, no, con que yo sepa que soy cristiano, con eso yo estoy tranquilo. Qué cosa más terrible, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y es perverso. Y dice el Señor, añade, ¿y quién lo conocerá? No, dice el Señor, tú no puedes conocer a tu propio corazón. Así que debemos verificar si nos hemos arraigado en Cristo, en la fe de Cristo para salvación. Solamente hemos como esa semilla, hemos brotado tal vez, pero esa raíz está solo en la superficie. Tal vez hayamos sufrido solo una reforma superficial y no del corazón. Asegúrense de sus propios corazones y evalúense ustedes mismos y busquen a alguien más que confirme que de verdad Dios ha hecho algo en sus vidas. Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos al Señor, hermanos.